Hola, me llamo Marcus. Tengo 29 años. Hace 3 meses me mudé a una tranquila calle sin salida donde todos tienen cámaras de seguridad y los vecinos planchan sus vaqueros. Estaba ayudando a la mujer casada de al lado a llevar unas cajas cuando la base empezó a ceder. Ella extendió la mano para estabilizarla, sus dedos fríos aferrándose a mis antebrazos, y fue entonces cuando me miró y susurró: «¡Eres tan fuerte!». Los hombres negros siempre lo son. La forma en que lo dijo, la forma en que se aferró un instante de más, ambos sabíamos que había cruzado una línea de la que no había vuelta atrás. Si estás viendo esto ahora mismo, dime de dónde eres en los comentarios, porque todavía no sé si lo que hicimos estuvo mal. Me mudé al dúplex de la calle Maple a principios de junio, el tipo de lugar donde todos tienen cámaras de seguridad y los céspedes parecen cortados con tijeras. Mi casera, la señora Chen, vivía en la otra mitad, me advirtió sobre la asociación de vecinos y me entregó una lista de las horas de silencio. «Buen vecindario», dijo, «manténlo así». La casa de al lado era blanca con persianas azules, perfectas jardineras, un todoterreno plateado en la entrada que nunca tenía ni una sola gota de agua. Estaba descargando mi furgoneta cuando la vi por primera vez. Salía de su garaje, lidiando con una caja de cartón que parecía más pesada de lo que podía manejar. 40 y tantos, quizás. Pelo rubio recogido. El tipo de mujer que probablemente planchaba sus vaqueros. ¿Necesitas ayuda con eso? Ella levantó la vista sobresaltada, como si no estuviera acostumbrada a que la gente ofreciera ayuda. «Oh, estoy bien. Solo son algunos viejos artículos de decoración». La caja era claramente demasiado pesada. Podía ver sus brazos temblar. «Soy Marcus. Acabo de mudarme al lado». Karen dejó la caja en el escalón del garaje. Ese escalón chirriaría cada vez que lo escuchara después de ese día. «Bienvenido al vecindario». Era guapa de una forma real. No era una guapa de Instagram, más bien una guapa cansada, como si hubiera sido hermosa toda su vida, pero no se hubiera mirado al espejo últimamente. «¿Segura con esa caja?». Se rió, un sonido genuino que hizo que sus hombros se relajaran. «¿Sabes qué? Sí, por favor». La cogí, ligera como una pluma comparada con los muebles que había estado moviendo toda la mañana. Caminó a mi lado hacia la casa y capté un rastro de detergente para la ropa limpio, penetrante y fresco. «Puedes dejarla dentro del garaje». «Gracias». El garaje olía a ese detergente mezclado con aguas cítricos, jabón de manos, quizás. Todo estaba organizado. Estantes con recipientes de plástico transparente, etiquetas en todo. Pero había otras cajas, apiladas en lo alto de estanterías metálicas contra la pared del fondo, algunas marcadas con «bebé» con rotulador descolorido. «¿Te dedicas a esto?», preguntó, viéndome dejar la caja. «Repartidor y entrenador. Personal los fines de semana». «Ah». Se colocó un mechón de pelo detrás de la oreja. «Bueno, gracias, Marcus. De verdad». A través de la pared entre el garaje y la casa pude escuchar el zumbido distante de alguien en una videollamada. Su marido, probablemente. «Cuando quieras». Se suponía que eso sería todo. Solo vecinos actuando como vecinos. Pero 3 días después, me detuvo cuando salía para ir a trabajar. «Odio pedirte otra vez». Tenía 6 cajas más alineadas junto al garaje. La misma historia. Demasiado pesadas para ella, demasiado orgullosa para admitirlo, hasta que me vio. Esta vez, hablamos mientras yo trabajaba. Charlas triviales sobre el vecindario, el calor, que su hija empezaba segundo de bachillerato. Pero debajo de eso, algo más. La forma en que miraba mis manos cuando agarraba el cartón, la forma en que se paraba un poco más cerca de lo necesario cuando me mostraba dónde iba cada caja. La tercera caja tenía un ligero desgarro en un lado. Cuando la levanté, la base empezó a ceder. «Cuidado». Extendió la mano para estabilizarla,
y sus manos terminaron en mis antebrazos, dedos fríos contra mi piel. Se aferró un instante más de lo necesario. «Eres tan fuerte», dijo en voz baja, y luego se corrigió. «Los hombres negros siempre lo son». Las palabras quedaron suspendidas entre nosotros como humo. Me soltó los brazos y retrocedió con el rostro enrojecido. «Lo siento. Yo no... Eso sonó... Está bien». Pero no estaba bien. No porque me sintiera ofendido, sino porque en ese momento ambos sabíamos que había dicho lo que estaba pensando, y ambos sabíamos lo que eso significaba. Terminé con las cajas en silencio, me dio las gracias y desapareció dentro. Esa noche, acostado en mi nueva cama, seguía sintiendo esos dedos fríos en mis antebrazos, seguía escuchando su voz volverse suave al decir fuerte. Y fue entonces cuando dijo la frase que me hizo verla de una manera completamente diferente. El mensaje de texto llegó a las 11:47 de la noche. Lo siento por lo de antes. No suelo decir tonterías a gente que apenas conozco. Me quedé mirando la pantalla de mi teléfono. Lo inteligente habría sido no responder. O quizás solo, no te preocupes. En cambio, escribí. Todos decimos tonterías cuando estamos cansados. ¿Es lo que crees? ¿Que estaba cansada? Creo que estaba siendo sincera. Aparecieron y desaparecieron 3 puntos. Volvieron a aparecer. Eso es peor. Quizás. Pero ser sincero no siempre es malo. En este vecindario sí. Dejé el teléfono. Lo cogí de nuevo. No pareces encajar aquí. ¿Qué te hace decir eso? La forma en que te disculpaste. La mayoría de la gente de por aquí no se disculpa por nada. Llevas aquí 3 días. ¿Cómo lo sabes? Ya he entregado paquetes aquí antes. Créeme. Otra larga pausa. ¿Puedo preguntarte algo? Claro. ¿Por qué me ayudaste de verdad con esas cajas? Pensé en mentir, en decir que solo estaba siendo un buen vecino, porque parecías haber estado cargando cosas pesadas tú sola durante mucho tiempo. No respondió durante 20 minutos. Empezaba a pensar que había ido demasiado lejos. Entonces, no te equivocas. Ese fue el principio de todo. Durante las siguientes 2 semanas, los mensajes de texto se volvieron rutinarios. Nada inapropiado. Solo conexión. Me contó que su hija Lily estaba de mal humor por empezar el instituto. Sobre su marido Greg, que trabajaba desde casa, pero de alguna manera nunca estaba realmente presente. Sobre cómo había iniciado un negocio de diseño de interiores, que, en su mayoría, significaba reorganizar los cojines decorativos de mujeres ricas. Yo le conté que me crié con una madre soltera que tenía 3 trabajos, sobre repartir paquetes en casas que nunca podría permitirme, sobre entrenar a gente que me pagaba más por una hora de lo que yo ganaba en todo el día repartiendo. Las conversaciones siempre empezaban prácticas y derivaban en algo más profundo. ¿Qué tal la adaptación? Bien, todavía me acostumbro a lo silencioso que se pone todo después de las 9. Espera al invierno. Silencio total. ¿Te gusta el silencio? Antes sí. Ahora no estoy seguro. ¿Qué cambió? Empecé a notar lo silenciosa que está también mi propia casa. Mensajes así, nada que pudieras capturar y señalar como prueba de algo, pero sumaban a algo que ninguno de los dos estaba listo para nombrar. 3 semanas después de las cajas, tuvo lo que más tarde me dijo que fue un ataque de ansiedad. Volvía a casa de una entrega tardía cuando vi la luz de su garaje encendida. Nada inusual. Pero luego oí un llanto a través de las paredes. No un llanto ruidoso, el tipo de llanto que haces cuando intentas mantenerlo en silencio. Me quedé en la entrada de mi garaje durante un minuto entero, con las llaves en la mano, debatiendo. Mi teléfono vibró, no puedo respirar. Eso fue todo lo que decía. Me acerqué y llamé a la puerta del garaje, suave para no despertar a nadie más. Karen, el llanto se detuvo. No, no entres. Greg está dormido. ¿Puedes salir? La puerta lateral del garaje se entreabrió. Ella se deslizó hacia afuera en pijama y bata, el pelo revuelto, los ojos rojos. Estoy bien. Yo solo... A veces no puedo... ¿Cuándo fue la última vez que comiste?
Yo no... ¿Qué? Estás temblando. ¿Cuándo comiste por última vez? Se miró las manos como si le sorprendiera verlas temblar. ¿El desayuno, quizás? Era casi medianoche. Quédate aquí. Volví corriendo a mi casa y cogí una barrita energética y una botella de agua. Cuando volví, estaba sentada en el bordillo entre nuestras entradas, con los brazos alrededor de las rodillas. Cómete esto. No tengo hambre. Cómetelo de todos modos. Dio pequeños bocados como si hubiera olvidado cómo hacerlo. Me senté a su lado, lo suficientemente lejos como para no tocarnos, pero lo bastante cerca como para oír cómo su respiración se normalizaba. Esto es vergonzoso, susurró. No, no lo es. Soy una mujer adulta teniendo una crisis en la entrada de mi casa. Eres una mujer adulta que necesitaba ayuda. Hay una diferencia. Nos sentamos allí hasta que terminó la barrita energética. Los aspersores se encendieron al otro lado de la calle, en casa de la señora Patel. Un suave silbido de agua golpeando las hojas. Debería entrar, pero no se movió. ¿Puedo preguntar qué lo desencadenó? Se quedó en silencio tanto tiempo que pensé que no iba a responder. Lily me preguntó qué quería ser de mayor, y me di cuenta de que... no lo sé. Solía saberlo, pero en algún momento, simplemente, dejé de tener deseos que fueran míos. ¿Qué le dijiste? Que quería ser su madre, lo cual es cierto, pero no es completo. Un coche giró hacia la calle sin salida. Sus faros nos barrieron. Ambos nos tensamos hasta que pasó. Debo irme. Esta vez se levantó. Gracias por la ayuda. Cuando quieras. Empezó a caminar hacia su puerta. Luego se giró. Marcus, ¿sí? Eso que dije de que eres fuerte porque eres negro. Karen, sigo pensando en ello, en lo fácil que fue decir algo así, como si no fuera solo tú. Soy solo yo. Lo sé, eso es lo que lo empeora. Ella entró. Me senté en el bordillo otros 10 minutos, escuchando el zumbido distante de la videollamada de Greg a través de la ventana de su dormitorio. Esa noche cambió algo. Los mensajes de texto se hicieron más frecuentes, más honestos. ¿Cómo sabes cuándo te mientes a ti mismo? ¿Sobre qué? Sobre todo. Si eres feliz, si tu matrimonio es lo que pensabas que sería, si la persona que ves en el espejo es quien quieres ser. Creo que cuando empiezas a hacerte la pregunta, ya sabes la respuesta. Eso era lo que temía que dijeras. ¿Qué pasaría si dejaras de mentir? Toda mi vida se desmoronaría. ¿Sería malo eso? No lo sé. Y esa es la parte más aterradora. La entrega de los muebles ocurrió un jueves de julio. Karen había pedido una nueva estantería para la habitación de Lily. Los repartidores no pudieron subirla por la estrecha escalera, así que la dejaron en el garaje. Me envió un mensaje de texto al mediodía. ¿Un favor al azar? ¿Qué necesitas? ¿Ayuda para subir una estantería? Los repartidores dijeron que era imposible, pero creo que simplemente no quisieron intentarlo. Estaré allí en 10. El coche de Greg no estaba. Probablemente en alguna comida de negocios con un cliente que duraría hasta la tarde. La estantería era pesada, pero manejable si sabías cómo inclinarla. La subimos en 2 viajes, yo llevando el grueso del peso, ella guiando y avisando. La habitación de Lily era exactamente lo que esperarías de una chica inteligente de 15 años. Libros por todas partes, materiales de arte, un corcho cubierto de fotos y entradas de conciertos. Es artística como tú, dije, señalando un boceto pegado en la pared. ¿Cómo sabes que soy artística? La forma en que organizaste esas cajas, la forma en que te fijas en las cosas. La mayoría de la gente simplemente amontona cosas. Tú creas orden. Entonces me miró de otra manera, como si hubiera dicho algo que nadie le había dicho antes. Estábamos colocando la estantería contra la pared cuando sonó su teléfono. Greg. Hola, cariño. No, solo estoy...
organizando la habitación de Lily. La estantería llegó hoy. Estaba de pie cerca de mí, ambos aún sujetando la estantería en su sitio. Podía oler ese aroma cítrico en sus manos. ¿Qué? No, los repartidores no pudieron subirla. Yo me encargué. Sus ojos se encontraron con los míos. Una pequeña mentira. No, yo me encargué. Yo me encargué, con una ayuda que no estaba mencionando. Vale, sí, empezaré a cenar pronto. Yo también te quiero. Colgó. No mencionaste que estaba aquí. No surgió, pero ambos sabíamos que eso no era cierto. Terminamos de montar la estantería en silencio. Cuando estuvo lista, ambos retrocedimos para admirarla. Encajaba perfectamente, como si perteneciera allí. Gracias, dijo. Te debo una cena o algo. No me debes nada. Lo sé, pero quiero hacer algo bonito por ti. La forma en que dijo quiero me dio un vuelco el estómago. Karen, lo sé, dijo rápidamente. Sé que esto es complicado, complicado, como si eso lo abarcara todo. Estábamos en la habitación de su hija, ambos fingiendo que esto era solo sobre muebles, ambos sabiendo que no lo era. Debo irme. Sí, deberías. Pero ninguno de los dos se movió. Fue entonces cuando escuchamos el portazo de la puerta principal. ¡Mamá! ¿De quién es la furgoneta de la entrada? La voz de Lily acercándose. Pasos en las escaleras. Los ojos de Karen se abrieron de par en par. Miré alrededor de la habitación, dándome cuenta de cómo se vería esto. Ella casada, yo en la habitación de su hija, ambos de pie demasiado cerca el uno del otro. Aquí dentro, cariño, gritó Karen con la voz brillante y falsa. Lily apareció en el umbral, con la mochila en un hombro, asimilando la escena. Yo, su madre, la nueva estantería. Oh, hola. Me miró con la expresión cuidadosamente neutra que los adolescentes perfeccionan. Eres el vecino. Marcus, ayudé a tu madre a subir esto. Genial. Dejó caer su mochila y pasó la mano por la estantería. Se ve bien, pero sus ojos se movían entre su madre y yo, calculando, tomando nota. Os dejo a solas para que os organicéis, dije. Karen, si necesitas algo más, gracias, de verdad. Me dirigí a las escaleras, escuchando a Lily preguntar, ¿por qué papá no ayudó con esto? No me quedé para escuchar la respuesta. Esa noche, mi teléfono permaneció en silencio hasta casi las 11. Creo que Lily sospecha algo. ¿Sospecha qué? Movimos una estantería. No es lo que hicimos. Es cómo nos veíamos cuando entró. ¿Cómo nos veíamos? Como dos personas que habían estado demasiado cerca. ¿Estábamos demasiado cerca? Sí, lo sé. Esto es peligroso, Marcus. Eso, también lo sé. Probablemente deberíamos dejar de enviarnos mensajes. Probablemente. Pero no quiero. Yo tampoco. Si Lily no hubiera entrado en ese instante, sinceramente no sé hasta dónde habríamos llegado. La historia de Instagram ocurrió 2 días después. Andre, mi compañero en la empresa de reparto, siempre publicaba cosas aleatorias, videos de paquetes, direcciones divertidas, lo que fuera. La mayor parte del tiempo no prestaba atención, pero esta vez alguien me lo envió. El video me mostraba caminando hacia la puerta de Karen, llevando la pieza más pequeña de la estantería. Andre lo había grabado desde la calle, mientras esperaba en su furgoneta de reparto. El pie de foto decía, mi colega Marcus tiene a estas madres de urbanización comiendo de su mano. Vida de repartidor, encanto del barrio. Se me cayó el alma a los pies. Era una broma. André no sabía nada real, pero para cualquiera que lo viera parecía sugerente, como si yo estuviera presumiendo de algo inapropiado. Peor aún, André había etiquetado nuestra ubicación. Cualquiera que lo siguiera podía ver exactamente qué vecindario, qué calle. Lo llamé de inmediato. Oye, quita eso. ¿Qué? ¿La historia? Es graciosa, hombre. No es graciosa. Quítala.
Tranquilo. Es solo una historia. Desaparecerá en 24 horas. André, quítala. Ya. Algo en mi voz debió de haberle llegado porque dijo, vale, vale. Joder, no sabía que eras tan sensible con tu negocio secundario. Pero ya era demasiado tarde. El mensaje de Karen llegó 3 horas después. Lo vi. Karen, puedo explicarte. No hace falta que me expliques. Lo entiendo. No es lo que parece. ¿No lo es? ¿Tú y tu amigo haciendo bromas sobre madres de urbanización? Él no sabe nada de nosotros. Solo estaba... ¿Solo qué? ¿Haciendo suposiciones sobre por qué me ayudas? Es un idiota. Le dije que la quitara. El daño ya está hecho, Marcus. ¿Qué daño? Fue una broma estúpida. La señora Patel me preguntó al respecto. Alguien se lo había enseñado en la cafetería. Se me heló la sangre. ¿Qué le dijiste? Que has sido de gran ayuda con las cosas pesadas. Eso es todo. Eso es todo lo que es. ¿Lo es? Me quedé mirando esa pregunta durante mucho tiempo. No lo sé. Yo sí. Y ese es el problema. Ella dejó de responder después de eso. Durante 3 días, nada. Ni mensajes, ni saludos en la entrada. Su garaje permaneció cerrado. Al cuarto día, vi a Greg fuera lavando su coche. Asintió cuando me vio, pero había algo diferente en su expresión, más fría. ¿Qué tal te trata el vecindario? Preguntó. Bien, tranquilo. Bien, nos gusta mantenerlo así. Roció el coche con más fuerza de la necesaria. Karen mencionó que ha sido de gran ayuda con algunos proyectos, solo llevando cajas, cosas pesadas. Claro, sonrió, pero su sonrisa no llegó a sus ojos. Siempre se echa encima más de lo que puede manejar. Menos mal que tiene... Hizo una pausa. Vecinos serviciales. La forma en que dijo serviciales me dio escalofríos. Pensé que su mensaje de disculpa sería el final, pero en realidad ahí fue donde empezó todo. El silencio se extendió una semana, luego 2. Empecé a tomar rutas diferentes para evitar pasar por delante de su casa cuando no era necesario. Pero no puedes evitar a tu vecina de al lado para siempre en una calle sin salida. Cada mañana escuchaba abrirse la puerta de su garaje. Cada tarde la escuchaba cerrarse. El sonido se convirtió en un recordatorio de todo lo que había estropeado. Lo peor no era que hubiera dejado de enviarme mensajes, era que por fin entendía lo que esos mensajes habían significado para mí. Cuánto esperaba esa pequeña vibración por la noche. Cuán vacío se sentía mi teléfono sin su nombre, iluminando la pantalla. Empecé a trabajar más horas. Cogí repartos de fin de semana, cualquier cosa para mantenerme ocupado. Pero la calle sin salida era pequeña y al final nos encontramos. Sucedió en los buzones comunitarios al final de la calle. Yo estaba cogiendo facturas. Ella revisaba si tenía paquetes. Ambos nos quedamos inmóviles al vernos. Hola, dijo en voz baja. Hola. Parecía cansada, más cansada que el primer día que la había ayudado con las cajas. ¿Cómo estás? Pregunté. Bien, la respuesta automática. ¿Tú? Bien. Nos quedamos allí, torpemente, ambos con correspondencia que no estábamos leyendo. Marcus, no tienes que explicar nada. Creo que sí. Miró a su alrededor para asegurarse de que estábamos solos. No es que estuviera enfadada por el video. No, me sentí avergonzada por lo mucho que me molestó vernos, interpretados de esa manera. Esperé. Me hizo darme cuenta de que lo que creía que era solo amistad se sentía más grande que eso. Para mí, se me encogió el pecho. Y eso me asustó, porque estás casada, porque estoy casada, porque eres mi vecino, porque te llevo 15 años, porque... Se calló, porque soy negro. Ella bajó la vista hacia su correspondencia. Eso también. Al menos fue sincera. Entonces, ¿qué ahora? Ahora volvemos a ser vecinos normales. Distancia educada. ¿Es eso lo que quieres? Me miró a los ojos por primera vez desde que habíamos empezado a hablar. Lo que quiero no importa.
Ella regresó hacia su casa. Me quedé junto a los buzones hasta que desapareció dentro. Esa noche, casi empecé a buscar un nuevo lugar donde vivir. La obsesión empezó de a poco. Me encontraba escuchando sonidos de su casa, las videollamadas de Greg, la música de Lily, el zumbido del coche de Karen al arrancar por la mañana. Conocía su horario sin pretenderlo, las compras los martes, las clases de piano de Lily los jueves por la tarde, el golf de Greg los sábados por la mañana. A veces programaba mis propios recados para verla de pasada. Nada inquietante, solo un saludo con la mano desde la entrada, un asentimiento cuando regaba sus flores, pero me estaba engañando a mí mismo. Ya no era algo casual. La soledad golpeó más fuerte de lo que esperaba. Me había acostumbrado a tener a alguien que realmente escuchaba, alguien que me preguntaba qué tal mi día y le importaba la respuesta. Intenté tener citas, descargué aplicaciones, salí a tomar café un par de veces con mujeres más cercanas a mi edad, pero todas me parecían superficiales comparadas con aquellas conversaciones nocturnas con Karen. No sabían lo que era sentirse atrapado, querer algo diferente, pero tener miedo de ir a por ello. 3 semanas después del silencio, la señora Patel me detuvo mientras sacaba la basura. Pareces callado últimamente, cariño. La señora Patel era una de esas figuras del barrio que de alguna manera conocía los asuntos de todos sin ser cotilla al respecto. Había vivido en la calle Maple durante 30 años y había visto a familias ir y venir. Solo estoy ocupado con el trabajo. Mmm, ajustó su manguera. Los Walters también parecen callados. Mantuve mi expresión neutral. El matrimonio es un trabajo duro, continuó, como si hablara del tiempo. La gente lo olvida a veces. Yo no lo sabría. No, pero eres observador y amable. Me lanzó una mirada significativa. A veces la amabilidad se complica. No estaba seguro de si eso era una advertencia o solo una observación. Que tenga una buena tarde, señora Patel. Tú también, cariño. Pero mientras volvía a mi puerta, me pregunté exactamente cuánto había descubierto ella. Greg empezó a trabajar más a menudo desde casa. Veía su coche en la entrada del garaje durante horas en las que solía estar ausente, y cuando estaba fuera, me observaba. Nada obvio, solo consciente. Una mañana de sábado, estaba lavando de nuevo aquel todoterreno plateado cuando volví de una sesión de entrenamiento. Me hizo un gesto para que me acercara. Marcus, ¿verdad? Sí. Greg Walters. Nos habían presentado antes, pero lo dijo como si fuera la primera vez. No creo que hayamos hablado realmente. No mucho. ¿Cuánto tiempo piensas quedarte en el chalet adosado? Pregunta extraña. Mi contrato de alquiler termina la próxima primavera. ¿Y luego? Aún no he decidido. Asintió, rociando los pasos de rueda con más atención de la necesaria. Karen mencionó que ha sido de gran ayuda por aquí. Mover cajas, entregas de muebles, ese tipo de cosas. Mi pulso se aceleró. Solo estoy siendo un buen vecino. Claro, qué amable. Se enderezó y me miró directamente. Ella no siempre piensa en cómo pueden verse las cosas, ¿sabes? Es muy confiada. El mensaje era claro sin necesidad de ser dicho explícitamente. Entiendo. Bien, bien, volvió a alabar. En fin, encantado de hablar contigo. No alzó la voz, pero la forma en que el marido de ella dijo mi nombre hizo que se me encogiera el estómago. El robo de paquetes ocurrió un martes de agosto. Volvía a casa después de hacer unos repartos, cuando vi a la señora Chen, la vecina de al lado, hablando con otros 2 vecinos en la calle. Parecían agitados. Alguien ha estado robando paquetes, explicó la señora Chen cuando me acerqué. Es el tercero esta semana. Los vecinos, una pareja a la que había visto por ahí pero con la que nunca había hablado, mostraban imágenes de seguridad en un móvil. Mira esto, dijo la mujer, extendiendo la pantalla. Sudadera oscura con capucha, estatura media. Ayer,
alrededor del mediodía. El vídeo estaba granulado, pero se podía distinguir una figura que se acercaba a un porche, cogía un paquete y se alejaba rápidamente. Podría ser cualquiera, dije. Podría ser, asintió el hombre. Pero es alguien que conoce el barrio, sabe cuando la gente no está en casa. Algo en su tono me hizo mirarlo con más atención. ¿Crees que es alguien de aquí? Bueno, no es al azar. Están atacando la misma calle, a la misma hora del día. Alguien que anda por aquí con regularidad. La señora Chen me miró. Luego volvió a las imágenes. ¿Alguien ha visto a extraños por aquí? Preguntó la mujer. Repartidores, personal de servicio. ¿Alguien nuevo? Fue entonces cuando me di cuenta de a dónde iba a parar esto. Hago repartos para varias empresas, dije con cuidado. Veo a muchos repartidores diferentes en esta ruta. La mayoría son chicos normales que solo intentan ganarse la vida. Oh, no estamos diciendo que seas tú, dijo la mujer rápidamente. Demasiado rápido. Solo nos preguntamos si has notado algo sospechoso. Pero la forma en que se miraron entre ellos me dijo que ya me habían discutido. Esa tarde, Karen me envió un mensaje por primera vez en 3 semanas. ¿Te enteraste de los robos de paquetes? Sí, hablé con algunos vecinos al respecto. El grupo de WhatsApp está activo. ¿Qué dice la gente? Teorías, algunas menos caritativas que otras. Sobre mí, tu nombre salió, nada directo. Pero quería que supieras que revisé tu horario de entregas con las horas de los robos. Estabas al otro lado de la ciudad en los 3 incidentes. No tenías por qué hacerlo. Sí, sí que tenía. Gracias. La señora Patel también te respaldó. Dijo que vio tu furgoneta salir horas antes del primer robo. Tendré que darle las gracias. Marcus, sí, siento que esté pasando esto. No es culpa tuya. Aún así, lo siento. Eso fue todo. Pero algo había cambiado. Ella me estaba protegiendo. Aunque no nos habláramos, aunque hubiera puesto límites, no iba a permitir que me usaran como chivo expiatorio. Vi el vídeo de mí mismo y, por primera vez, entendí por qué dejó de contestar. La historia de Andre en Instagram había sido capturada antes de que la borrara. Alguien en el grupo de WhatsApp del barrio la había publicado con el título ¿Es este el vecino servicial del que todo el mundo habla? No era el vídeo original lo que era perjudicial, era verlo a través de sus ojos. Un joven negro caminando con confianza hacia la puerta principal de una mujer blanca de clase media. El comentario de Andre sobre las mamás de barrio residencial y comiendo de su mano. Para ellos, parecía que me estaba jactando de algo inapropiado, como si me estuviera aprovechando de amas de casa solitarias. Los comentarios eran en su mayoría cuidadosos. Racismo velado, propio de los barrios residenciales. Preguntas sobre límites adecuados y ser cautelosos con quién dejamos entrar en nuestras casas. Pero el trasfondo era claro. Yo era una amenaza. Karen había visto todo esto. Había visto a los vecinos diseccionar nuestra interacción inocente y convertirla en algo feo. No me extrañaba que se hubiera alejado. Me sentí mal al leerlo, no solo por cómo me veían, sino por lo que esto significaba para ella. A sus ojos, no era una víctima de mi supuesta manipulación. Era cómplice, una mujer que debería haberlo sabido. Esa noche, consideré seriamente rescindir mi contrato de alquiler, pero entonces la señora Patel llamó a mi puerta. ¿Tienes un minuto, cariño? La invité a entrar. Miró mi pequeño salón con genuina curiosidad. Bonito lugar, lo has hecho muy acogedor. Gracias. Se sentó en mi sofá como si hubiera estado allí 100 veces. Quería hablar contigo sobre el sinsentido del grupo de WhatsApp. Está bien, señora Patel. No, no lo está. Su voz se volvió firme. Llevo 30 años viviendo en esta calle. He visto a buena gente ir y venir,
y he visto a mentes estrechas crear grandes problemas de la nada. Sacó su móvil y me mostró un mensaje que había escrito pero aún no había enviado. Voy a publicarlo esta noche. El mensaje decía: he observado a Marcus durante 3 meses. Es respetuoso, trabajador y solo ha sido de gran ayuda para esta comunidad. Cualquiera que sugiera lo contrario está dejando que el miedo se imponga a los hechos. Así es como se ahuyenta a los buenos vecinos, y qué vergüenza si lo permitimos. No tienes por qué hacer esto. Sí, sí que tengo. ¿Por qué el silencio nos convierte a todos en cobardes? Lo publicó mientras estaba sentada en mi salón. Señora Patel, mi marido y yo éramos la única familia india aquí cuando nos mudamos. Sé lo que es que se examine cada interacción, que se cuestione cada amabilidad. ¿Mejoró? Con el tiempo, pero solo porque gente como tu vecina Karen alzó la voz cuando era necesario. Se levantó para irse, luego se volvió. Es una buena mujer en una situación difícil, pero es más fuerte de lo que cree. Después de que se fue, me senté en mi cocina y pensé en Karen defendiéndome en ese grupo de WhatsApp, en ella revisando mi horario de entregas, en el mensaje de la señora Patel, que probablemente le había costado algo de credibilidad en el barrio. Quizás no tenía que huir. El periodo de distancia duró otras 2 semanas, pero algo había cambiado. Karen volvió a dejar la luz de su porche encendida por la noche, no todas las noches, pero lo suficientemente a menudo como para que lo notara. Recordé que ella me había dicho, en nuestros días de mensajes, que dejaba las luces encendidas cuando no podía dormir, cuando su ansiedad era demasiado alta para simplemente acostarse junto a Greg. Empecé a prestar atención al patrón. La luz encendida solía significar que había tenido un día difícil. La luz apagada significaba que todo estaba bien. Se convirtió en mi forma de saber de ella sin realmente saber de ella. Un jueves por la noche, la luz estaba encendida y vi su silueta moviéndose por su cocina, de un lado a otro, como si estuviera dando vueltas. Mi móvil permaneció en silencio, pero pude darme cuenta de que estaba lidiando con algo. Quise enviarle un mensaje, quise acercarme y llamar a la puerta. Quise hacer algo más que mirar desde mi ventana como un acosador, pero había aprendido la lección sobre cruzar límites. El viernes por la mañana, la luz de su porche seguía encendida. Eso no era normal. Siempre la apagaba al amanecer. Estaba cargando mi furgoneta cuando Lily salió a esperar el autobús escolar. Parecía agotada. Buenos días, Lily. Oh, hola. Miró hacia la casa. Mi madre está teniendo una semana extraña. Era la primera vez que me decía algo personal voluntariamente. ¿Todo bien? Supongo. Ella está, no sé, triste por algo. El autobús escolar llegó antes de que pudiera responder, pero ella me había dado información, quizás permiso. Esa noche, la luz del porche de Karen se encendió a las 9 de la noche. A las 10 volví a ver su silueta en la ventana de la cocina. El mismo ir y venir inquieto. A las 11 la luz parpadeó 3 veces. Me dije que podría no ser nada, pero luego volvió a parpadear. Me quedé en mi ventana con el corazón latiéndome con fuerza, intentando decidir si estaba interpretando demasiado. La luz se apagó. Permaneció apagada durante 2 minutos. Luego volvió a encenderse y se quedó así. Fue entonces cuando supe que no era al azar. Cogí las llaves y salí. La calle sin salida estaba tranquila. La casa de la señora Patel estaba a oscuras. No había coches en movimiento. El silencio perfecto del barrio, excepto por el zumbido lejano de los aspersores. Caminé hasta la linde que compartíamos y miré la casa de Karen. La ventana de su dormitorio estaba a oscuras, pero pude ver un resplandor desde abajo. La luz del porche parpadeó 2 veces y supe que no era un accidente. Caminé hasta su puerta principal, levanté la mano para llamar y me di cuenta de que estaba temblando. Antes de que mis nudillos tocaran la madera, la puerta se entreabrió. ¿Alguien te vio venir? Susurró. No. Salió en pijama y bata,
cerrando la puerta suavemente tras ella. Nos sentamos en el escalón de su porche, dejando un espacio prudente entre nosotros. Vi los mensajes del grupo de WhatsApp, dijo en voz baja. Todos. Me lo imaginaba. Siento lo del vídeo. ¿Y cómo reaccionó la gente? Tú no controlas a los demás. No, pero podría haberlo manejado mejor. Se ajustó más la bata. Debería haber hablado contigo, en lugar de desaparecer. Te estabas protegiendo. ¿Y a tu familia? ¿Lo hacía? ¿O simplemente tenía miedo? No tuve respuesta para eso. Greg sabe que algo es diferente. Continuó. No sabe qué, pero está observando, haciendo preguntas. ¿Qué tipo de preguntas? Sobre mi estado de ánimo, sobre por qué estoy más tiempo con el móvil, sobre ti. ¿Qué le dices? La verdad, que has sido de gran ayuda en el barrio, que eres un buen vecino, pero, pero no es tonto. Puede notar que hay algo que no le estoy diciendo. Nos quedamos en silencio un minuto. Los aspersores de enfrente se encendieron, ese familiar y suave silbido del agua golpeando las hojas. Karen, sé lo que vas a decir. ¿Lo sabes? Que esto es demasiado complicado, que deberíamos volver a ser extraños. ¿Es eso lo que crees que debería decir? Me miró por primera vez desde que nos habíamos sentado. Es lo que la versión inteligente de mí querría que dijeras. ¿Qué quiere la versión no tan inteligente? Estuvo en silencio tanto tiempo que pensé que no iba a responder. ¿Quieres saber si echaste de menos hablar conmigo, tanto como yo eché de menos hablar contigo? Sí. ¿Quieres saber si esto es solo por aburrimiento, o por soledad, o si hay algo real aquí? Es real. ¿Quieres saber qué pasa después? ¿Qué crees que pasa después? Creo... Tomó una respiración temblorosa. Creo que averiguaremos cómo cuidarnos el uno al otro sin destruir todo lo demás. ¿Es eso posible? No lo sé, pero quiero intentarlo. Extendió la mano y la puso sobre la mía en el escalón, solo por un segundo. Luego la retiró. No puedo perder a mi familia, Marcus, pero tampoco puedo pretender que no importas. Entonces, ¿cómo es eso? Con cuidado, con respeto, real, pero con límites. Puedo ser cuidadoso. ¿Puedes ser lo suficientemente distante como para que Greg deje de observar? Si eso es lo que necesitas, lo es. Se levantó. Debería volver a entrar. ¿Karen? Sí, nunca te odié. Por alejarte. Lo entendí. Gracias por decirlo. Entró. Me senté en su escalón unos minutos más, asimilando lo que acababa de pasar. Habíamos vuelto a cruzar la línea, pero esta vez habíamos hablado sobre dónde estaba la línea. A la mañana siguiente, por primera vez en semanas, la luz de su porche se apagó al amanecer como de costumbre. Durante el mes siguiente, descubrimos nuestra nueva normalidad, breves conversaciones en el camino de entrada sobre el tiempo y las noticias del barrio, siempre a la vista de la calle, mensajes ocasionales sobre cosas prácticas, entregas de paquetes, horarios para los eventos escolares de Lily, nada que no pudiera ser capturado y mostrado a un marido, pero debajo de la cuidadosa distancia había entendimiento. Ella dejaba la luz de su porche encendida cuando necesitaba saber que alguien prestaba atención. Yo encontraba razones para revisar el correo o sacar la basura cuando la veía. Nunca volvimos a hablar de sentimientos. Nunca nos sentamos solos juntos. Nunca nos tocamos. Pero cuando el gato de la señora Henderson desapareció y Karen organizó una búsqueda en el barrio, aparecí. Cuando mi furgoneta se estropeó y tuve que ir andando al trabajo durante 3 días, ella me ofreció llevarme, lo cual rechacé amablemente. Pequeños gestos. Cuidado respetuoso. La vigilancia de Greg se relajó gradualmente. Lily empezó a saludarme cuando me veía, con la amabilidad normal de una adolescente en lugar de una observación sospechosa. La calle sin salida volvió a su rutina, pero algunas cosas habían cambiado permanentemente.
Presté más atención a los sonidos de su casa, el ritmo de su vida familiar, si las conversaciones parecían tensas o normales. Ella me saludaba desde la ventana de su cocina cuando me veía en mi entrada. No era coqueteo, solo un reconocimiento. Existíamos en la visión periférica del otro de una manera que se sentía a la vez cuidadosa e íntima. Una tarde a finales de septiembre, volvía a casa de una sesión de entrenamiento cuando vi la puerta de su garaje abierta y a Karen de pie en aquel escalón que crujía, mirando las estanterías altas. Las cajas de bebé seguían allí, intactas desde el primer día que las vi. Al principio no me vio, simplemente se quedó allí mirando hacia arriba con una expresión que no pude descifrar. Podría haberme metido en mi casa sin decir nada. Probablemente debería haberlo hecho. En lugar de eso, me acerqué. ¿Necesitas ayuda con algo? Se sobresaltó, luego sonrió. Una sonrisa de verdad. Solo pensando. ¿En qué? Asintió hacia las cajas. ¿Qué hacer con eso? ¿Qué te lo impide? No lo sé. Miedo quizás. A admitir que es hora de soltar. ¿De qué? La idea de que algún día quiera tener más hijos, la idea de que esta fase de mi vida no ha terminado. Nos quedamos allí mirando las cajas juntos. ¿Quieres que las baje? Negó con la cabeza. Todavía no. Algunas cosas son mías y debo llevarlas yo. Lo entendí. Pero gracias por preguntar. Empecé a irme, luego me volví. Karen, sí, por si sirve de algo, a mí no me pareces acabada. ¿Qué quieres decir? Me pareces alguien que todavía se está convirtiendo en quien se supone que debe ser. Me miró fijamente durante un largo momento. Eso es o lo más bonito que me han dicho en años, o lo más aterrador. Quizás ambas cosas. Quizás. Me fui a casa. Ella se quedó en el garaje una hora más, pero no tocó las cajas. Esa noche, la luz de su porche se mantuvo apagada, pero pude ver el resplandor de la ventana de su cocina hasta casi medianoche. El aviso de renovación del alquiler llegó en octubre, 6 meses hasta el momento de la decisión. Quedarse o irse. Había echado raíces sin querer, clientes habituales, rutas conocidas, la comodidad de saber qué vecino tenía la recogida de basura ruidosa y cuál siempre dejaba paquetes en la dirección equivocada. Y Karen, no la fantasía de ella, la realidad, una mujer complicada en una situación complicada que de alguna manera se había convertido en parte de mi paisaje diario. Pensé en lo que significaría irme, en empaquetar mi pequeña vida y empezar de nuevo en otro lugar, en no volver a escuchar la puerta de su garaje abrirse por la mañana o ver su silueta moviéndose por su cocina por la noche. La idea me puso más triste de lo que esperaba, pero también pensé en quedarme, en años de cuidadosa distancia y atención periférica, en ver a su familia crecer y cambiar mientras me quedaba para siempre al margen. Ambas opciones se sentían como una especie de pérdida. Unos días después, me la encontré en el supermercado. Pura coincidencia. Yo estaba comprando café. Ella hacía la compra semanal. Hola, extraña. Hola tú. Caminamos juntos hacia la caja, su carro lleno de cosas de tamaño familiar, mi cesta con artículos básicos de soltero. ¿Cómo le va a Lily en segundo de bachillerato? Bien, mejor de lo que esperaba. Está haciendo amigos, al día con el instituto. Karen hizo una pausa. Preguntó por ti el otro día. ¿Sí? Dijo que te veía triste últimamente. Preguntó si todo estaba bien. ¿Qué le dijiste? Que a veces los adultos pasan por periodos de introspección, que no necesariamente significa que algo ande mal. Respuesta inteligente. Es observadora. Se parece a alguien que conozco. Nos pusimos en la cola detrás de un señor mayor que compraba comida para gatos y billetes de lotería. ¿Marcus? Sí. ¿Estás pensando en irte? La pregunta me sorprendió. ¿Qué te hace pensar eso? Solo una sensación, la forma en que has estado mirando el barrio últimamente, como si te lo estuvieras grabando en la memoria. Quizás sí. ¿Por qué?
porque no sé cuánto tiempo podré conservarlo. Ella guardó silencio mientras avanzábamos en la cola. ¿Me lo dirías? Si decidieras irte, ¿querrías que lo hiciera? Sí. Entonces sí, te lo diría. Llegamos a la caja. Sus compras, mi café, gente normal haciendo cosas normales. Cuídate, Marcus. Tú también, Karen. Pero mientras la veía cargar las bolsas en aquel todoterreno impecable, me di cuenta de que algo había cambiado. Ya no solo éramos cuidadosos, estábamos siendo honestos sobre lo que era esto. No una aventura, no una amistad exactamente. Algo más, algo que no tenía nombre, pero se sentía real de todos modos. Un par de meses después, un domingo tranquilo, me di cuenta de que mi contrato de alquiler estaba a la mitad. Estaba sentado en mi pequeño porche, bebiendo café y escuchando los sonidos familiares de la calle sin salida que despertaba, los aspersores de la señora Patel, el zumbido lejano de la videollamada de trabajo de Greg del fin de semana, Lily practicando el piano a través de la ventana abierta. Karen salió a recoger su periódico, me vio y me saludó. Rutina matutina normal. Pero entonces se acercó a la linde entre nuestros caminos de entrada. Una mañana preciosa. Sí, lo es. Estás levantado temprano para un domingo. No pude dormir. ¿Malos sueños? Buenos, en realidad, a veces eso es peor. Ella entendió sin preguntar lo que quería decir. Nos quedamos allí, en un silencio cómodo, ella en pijama y bata, yo con la camiseta de ayer y pantalones de deporte, vecinos normales teniendo una conversación normal. Los Hartman, los de más abajo en la calle, se mudan, dijo finalmente. Sí, me enteré. 23 años vivieron aquí. Los niños crecieron, se fueron. Ahora es demasiado grande. Así es como funciona. ¿Lo es? ¿Todo el mundo simplemente rota? ¿Echa raíces hasta que se les queda pequeño el lugar? No lo sé. Nunca me he quedado en ningún sitio el tiempo suficiente para averiguarlo. ¿Querrías hacerlo? Quedarte en algún sitio el tiempo suficiente, quiero decir. Miré su casa, al garaje donde habíamos compartido nuestra primera conversación real, al escalón donde nos sentamos esa noche y descubrimos cómo cuidarnos el uno al otro con precaución. Sí, creo que sí. Bien, dijo en voz baja. Todo el mundo debería tener un lugar que se sienta como un hogar. Volvió a entrar. Terminé mi café. Más tarde esa tarde, vi la puerta de su garaje abrirse. Estaba organizando estanterías, moviendo cajas, pero las cajas de bebé permanecieron en la estantería superior, intactas. Me acerqué. ¿Necesitas ayuda con algo? Solo reorganizando. Una limpieza a fondo en diciembre. ¿Quieres que baje esas? Asentí hacia las cajas de bebé. Ella las miró. Luego volvió a mirarme. Todavía no. Algunas cosas son mías y debo llevarlas yo. Lo entendí. Pero gracias por preguntar. Mientras volvía a mi casa, percibí ese olor familiar a detergente de ropa limpia y jabón de manos cítrico. El escalón del garaje crujió bajo mis pies por última vez. Me di cuenta de que yo también había estado cargando algo pesado. El peso de preguntarme qué pasaría entre nosotros. El peso de desear algo que no podía tener. No del todo, pero quizás eso estaba bien. Quizás algunas cosas estaban destinadas a ser llevadas, no resueltas. A veces, las cajas más pesadas que uno lleva por alguien son las que ambos acuerdan dejar de nuevo antes de que te aplasten. Incluso si una parte de ti siempre se preguntará qué había dentro.